Pues ya regresamos con Álvaro Velasco, CEO y cofundador de Sky Alert para México y Estados Unidos. También nos acompaña Josué Serrano, quien es director de alertamiento temprano en la misma empresa. Y me gustaría que nos platicaran, Josué, ¿cómo se construye el Atlas de Riesgo? Bueno, el Atlas de Riesgo está a cargo del Centro Nacional de Prevención de Desastres, de CENAPRED. Es un cúmulo de capas que están integradas en un sistema de información geográfica a disposición de la población. Exacto. Y lo que nosotros hacemos a partir de la información que existe en el Atlas es tomarla y generar análisis. Y con eso mejorar nuestros algoritmos de alertamiento temprano para prevenir a las personas de cualquier situación que pueda generar una complicación o un estrés en su vida, ¿no? ¿Y esos algoritmos sirven en otro país? Sí, por ejemplo, estamos en Estados Unidos y en México. Nuestra expansión va a ser hacia Latinoamérica. En Latinoamérica algunos tienen Atlas de Riesgo completo y otros no. Entonces también tenemos que ayudar con nuestros propios datos a construir estos atlas cuando lleguemos a esos países. En Estados Unidos la diferencia es que estamos aliados con el gobierno, donde ellos proveen todos los sensores y nos dejan la chamba a nosotros de alertar al usuario final, lo cual pues es un win-win para todos. ¿Cómo ustedes se van renovando? Es un reto constante. Al ser una empresa de tecnología mexicana de exportación, no podemos quedarnos atrás nunca. Y lo que eso significa es un nivel de inversión muy importante. Por ejemplo, hemos cambiado ya 3 veces la generación de sensores sísmicos en México. Órale. Y ahora tenemos ya las estaciones meteorológicas más modernas del mundo. Sí. Entonces, lo que necesitamos es tener un programa constante de que, por eso tenemos una dirección de tecnología también específico, que nos ayude todo el tiempo a no quedarnos atrás. Tu competencia, pues es el gobierno mismo, ¿no? Que también tienen sus mecanismos de alertar. Correcto. Me gustaría que me platicaras un poco, o sea, entiendo que al principio no les gustó que hubiera un competidor y ¿cómo te defendiste de esto? Porque creo que a los emprendedores les pasa frecuentemente pues que hay alguien muy grandote que no quiere que entres en su mercado. Fue a través incluso de bloqueos legales como intentaron desacreditar a la empresa que represento. ¿Cómo fue? Pues una lucha constante a través de redes sociales, que los usuarios pedían que nuestro servicio siguiera y legalmente subimos hasta la Suprema Corte, donde validaron los argumentos de mi empresa, de Sky Alert, para continuar dando este servicio público, este servicio social, porque realmente tú recibes una alerta gratis. Si tú quieres, no pagas, y si quieres pagarnos, nos ayudas muchísimo con todo esto. Y ha sido, pues sí, un constante golpeteo, que lo único que te ha enseñado es pues, a ser resiliente y a dar el siguiente paso sin miedo alguno, porque el país nos necesita también a nosotros. ¿Cuáles son los consejos para llegar a donde estás tú, a una posición de responsabilidad, a una posición de liderazgo? ¿Qué le dirían a los jovencitos? Yo te voy a decir mis primeros 3, y ahorita Josué puede comentar. El primero tiene que ser una idea. Si bien no inventas el hilo negro, pues hay muchos otros colores. Claro. Es decir, sí hay por dónde. Por más que te digan que la idea ya está lista, siempre hay por dónde buscarle. Entonces, síguele, sé terco en ese asunto. Segundo, dinero. Sí necesitas un inversionista y que confíe en ti. Y tercero, no avanzas sin tu equipo. Necesitas un equipo comprometido y que confíe también en tu empresa y en tu idea y en ti como líder. Por eso no tienes que tener miedo absoluto. Eso está buenísimo. Yo le recomendaría a los que emprenden que conozcan su riesgo. Es importante que sepan a qué fenómenos están expuestos, cuáles son esas amenazas, porque las inversiones también se pierden por ubicarse cerca a un río, en una zona inundable, en una zona susceptible a temas sísmicos. Dices geográficamente. Geográficamente, claro. Para eso es importante contar con este tipo de alertamiento, pero también conocer la información que existen en los atlas de riesgo. ¿Tú crees que los emprendedores en general tenemos algo en común? Creo que en concepto general sí, pero la nueva generación de emprendedores en México lo estamos haciendo distinto. Sí. Porque nos fijamos mucho más en nuestro equipo, antes que las utilidades. Las utilidades son necesarias para que la idea no muera nunca. Claro. Pero tu equipo es mucho más importante, el cómo lo tratas, cuánto ganan, cómo los involucras. Es mucho más valioso eso a solo fijarte en números macro. Yo creo que sí estamos en una transición bien interesante y no siempre ha sido así. Por eso es que muchos empresarios a veces tienen como esta idea a la gente sobre los empresarios como mala, y también a veces ciertos personajes políticos ayudan a incrementar ese odio, eso
completamente ajeno a la población, cuando somos los que creamos estos valores y estos empleos que México tanto necesita. Entonces tenemos que acercarnos mucho más a la gente. Sky Alert, en cuanto a su responsabilidad social, educa a las personas. Sí, totalmente. Nosotros tomamos la información, generamos análisis y generamos recursos que están a disposición, mapas, también capacitaciones, infografías. Intentamos llevar capacitación también a las personas a través de nuestras redes sociales. Esa es una labor fundamental, poner al servicio de la gente la información que puede resultar complicada, sobre todo en términos más científicos o de sismología o meteorología. La gente tiene que entender qué hacer con esa información. Y esa es una de las grandes funciones que ha cumplido Sky Alert durante estos 12 años. A mí me gustaría que ustedes nos contaran cuál fue su experiencia en el huracán Otis en Acapulco. Estuvimos observando cómo se desarrolló el ciclón tropical Otis desde el domingo. La NOAA de Estados Unidos estuvo alertando, prediciendo, pero las condiciones fueron perfectas para que evolucionara muy rápido, ¿no? Todavía el lunes no teníamos certeza de que fuera a ser tan grande, pero el huracán estaba ahí. Nosotros estuvimos informando en nuestras redes sociales sobre este desarrollo. No fue hasta que entró el cazahuracanes el martes por la tarde, el 24 de octubre, que se pudo desarrollar. Pero a partir de esa información que le hicimos pública en nuestras redes, pero en la aplicación, fue que muchas personas pudieron tener horas para salvaguardar su integridad. Claro. ¿Cómo fue para ti, Álvaro? Fue muy tenso porque fue una evolución sí rápida, aunque desde las 10 de la mañana nosotros mandamos la primera notificación a todos los usuarios de Sky Alert en la app, todos. La segunda fue a las 3 de la tarde y la última a las 9 de la noche. En todas decía que iba más fuerte y en todas decía que iba a pegar justo en Acapulco, como sucedió. A partir de esa noche que no dormimos nadie porque estábamos realmente impactados de la fuerza, sí. y cómo podíamos colaborar las primeras horas justo con toda esa población que perdió comunicación. La verdad fue un poco desesperante porque no teníamos información a partir de las 12, 1 de la mañana, porque no había gente con señal y no llegaban ni textos, ni imágenes, ni videos. Pero a ver, ¿se pudo haber prevenido porque ustedes tenían esta información? ¿Cuántos usuarios hay en la app? ¿O qué tenemos que hacer para amplificar pues ese mensaje que ahí estaba? Claro. Que tristemente no llegó a la población de Acapulco. No llegó como debía, no sé si coincides con eso. Creo que sí se pudo haber hecho más. Claramente sí fue un huracán de un reto gigantesco porque sí creció de huracán, digamos, menor a mayor en un lapso de 14, 16 horas. Sí, eso sí es cierto. Aún así, no es como un sismo que solo tienes 1 minuto o 2 o 10 segundos. Sí tienes más tiempo para prepararse. Yo creo que sí hubo una confianza de que normalmente este mito de llega a costas mexicanas y se debilita rápidamente. No fue así. O sea, si tú tienes un huracán categoría 3 a 5, tienes que tomar las mismas precauciones y sí creo de nuestra parte que sí. Y es importante no olvidar la historia. En realidad, Acapulco está expuesto al impacto de huracanes. Ahí está el huracán Paulín en 1997, que impactó directamente a Acapulco, pero también en 2013 la tormenta tropical Manuel, que incluso desde tormenta tropical tuvo afectaciones muy severas en Guerrero y en 22 estados de la República. Entonces, no habría que esperar a que evolucione a categoría 1 o 5 para tomar medidas. Las autoridades tendrían que tomar esta información y hacerlas públicas. Recomendar a las personas que vayan a refugios temporales, ¿no? ¿Y qué podemos hacer como sociedad? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? A lo mejor yo sí recibo Sky Alert. Pues quizá conocer más cómo funciona el alertamiento. Conocer esta operación es importante porque son segundos o minutos o horas dependiendo el fenómeno y es importante contar con esa información y responder de manera adecuada. Antes no existía. En el 85, por ejemplo, el tema sísmico, no contábamos con este tipo de alertamientos. Hoy en día, Sky Alert y otras opciones están a disposición de la gente. Entonces, vale con documentarse o educarse en cómo responder, ¿no? Sí. Oye, supimos nosotros que ustedes apoyaron las comunicaciones con la gente de Acapulco. Yo recuerdo que cuando
Cuando llegué, lo primero que encontré es la gente no podía comunicarse y saber cómo estaba su familiar o su gente cercana. ¿Cómo es que apoyaron ustedes en esto de las comunicaciones y cuáles fueron esas acciones específicas? Bien, nosotros llevamos sistemas satelitales, Starlink, los instalamos en algunos hoteles en Acapulco y en Coyuca de Benítez. Hubo personas que tenían una semana incomunicada con su familia, gente de Guanajuato, gente de la Ciudad de México, gente que no había podido salir de ahí. A partir de esta comunicación fue que recibieron ayuda y que también pudieron informar a su familia que se encontraban bien y con vida, ¿no? Pues qué gran labor, la verdad, qué gran labor, porque sí, eso es lo más angustioso, es no tener información de la gente que quieres, ¿no? Y me gustaría, Álvaro, platícame, ¿qué aprendieron en este evento tan violento y cómo han empezado a aplicar este aprendizaje en el presente y en el futuro para Sky Alert? De acuerdo, que necesitamos invertir más, nosotros incluso como empresa, el gobierno también tiene que hacer su chamba, coordinarnos mucho mejor, no vernos como una competencia, sino vernos como un complemento. La población nos necesita coordinados, que las acciones preventivas no provoquen este pánico del que correctamente dices, que simplemente se hagan acciones, no pánico. Y que tengamos realmente elementos como sociedad que nos inviten a tener este sistema de alertamiento. Nos ayuda mucho más tenerlo en el celular, tenerlo en la computadora, que no tenerlo. Porque mucha gente dice, es que me da miedo tenerlo. Nosotros no provocamos los huracanes ni los sismos. Nosotros te ayudamos a que esos segundos antes cuenten para que tú puedas poner a salvo tu vida o la de tu familia. Es lo que más hemos aprendido, que tenemos que ser mucho más educativos en ese aspecto y alertar cada vez mejor con mayor inversión. Creo que Acapulco está lejos de la recuperación total. ¿Qué consideran ustedes que es lo más urgente que falta por hacer y cómo podemos apoyar nosotros como sociedad para que eso suceda? Necesitamos hacer turismo. Acapulco es una ciudad de más de 1 millón de habitantes y son 2 millones cercanos a Acapulco. Guerrero vive del turismo. Entonces, claro, es importante que se pueda reconstruir sobre todo las fuentes de empleo de estas personas y que nosotros no dejemos de asistir y disfrutar de las bellas playas de Acapulco. Pues no es una petición muy complicada. ¿No? No, o sea, que hacemos una invitación a todos los que nos estén viendo para que vayan a Acapulco, porque eso precisamente es lo que le vuelve a inyectar vida a todas estas personas. Si no podemos ir, podemos donar. Quitémonos ese mito de que donar está mal. Por favor, los mexicanos, si algo nos caracterizaba, antes por lo menos, era la solidaridad. Este fue el evento que menos se ha donado en la historia de México. No está bien. No está bien que nos inviten a separarnos también en estos temas. Ahí está la Cruz Roja, ahí están elementos muy importantes que nos ayuden a distribuir de manera correcta lo que podamos donar en dinero o en especie. Entonces yo os invito a que no perdamos Coincido contigo, donar es algo que nos caracteriza en nuestra generosidad como mexicanos y que debemos de seguir promoviendo para que nuestros hijos también aprendan que hay que estar ahí, hay que estar unidos en los momentos difíciles, porque a cualquiera nos puede pasar. Nos va a pasar más seguido. A ver, platícame de los microsismos en la Ciudad de México. ¿Eso se va a poner más grave? ¿Necesitamos estar preocupados? Porque dices, nos va a pasar más seguido. No es solo Acapulco, sino los que vivimos en esta zona urbana que es la Ciudad de México, que es Puebla, que es Estado de México y Morelos. Pues, ¿qué pasa con esos microsismos? Adelante. Bien, en el Valle de México existen distintas fallas activas, sobre todo en esta zona del poniente, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, incluso Benito Juárez. La extracción de agua del subsuelo hace también que estas fallas se activen. Es importante conocer dónde estamos construyendo nuestras viviendas o nuestros negocios, pero seguirán afectándose a partir de la misma interacción humana que tenemos con el terreno. Claro. Es increíble cómo la sequía puede provocar sismos. Sí, qué extraordinario, ¿verdad? Uno nunca pensaría que está conectado una cosa con la otra. Y somos nosotros causantes de absolutamente todo. Claro. Por eso nos regresa a veces de formas que ni imaginamos y creemos que pues, seguirán activas estas fallas por bastante tiempo más. Pues me encanta aprender. Yo creo que al público también lo está disfrutando, pero sobre todo darnos cuenta de que el emprendimiento en México es una forma de vida. Qué bonito que nos puedan contar su historia, esta historia de éxito, esta historia de tecnología y esta historia que valida que en México se puede todo, ¿no?
Y a mí me gustaría nada más, por último, preguntarles, ¿ustedes por qué creen que en México somos grandes? Si quieres, Josué, y ahorita Sí, terminamos claro. con Álvaro. Somos grandes porque somos resilientes, somos capaces de sobreponernos a cualquier adversidad, ¿no? Lo hemos demostrado en sismos, en huracanes, y los mexicanos estamos ahí, somos solidarios. Eso nos hace grandes y únicos en el mundo. En mi caso yo creo que somos grandes porque somos alegres también. Nos apasiona mucho lo que hacemos. Desde cosas tan increíbles como el fútbol, hasta programas de televisión, hasta alertamiento sísmico. Nos apasiona mucho lo que hacemos y somos gente alegre. Y eso nos lo reconocen en todo el mundo. Me gustaría, por último, cerrar con ¿qué admiran uno del otro? No sé quién quiera empezar. Bien, yo tengo más de 10 años de conocer a Álvaro, colaboramos recientemente, pero admiro de él su liderazgo, admiro de él su capacidad de innovación, de integrar equipos, sobre todo su pasión al servicio de la gente, generar este tipo de soluciones, integrar equipos especializados que permitan que la gente se salve, ¿no? Salvar vidas. Eso es lo que más admiro de él. Qué bonito, José. Y yo traje a mi equipo de muchos años antes, quería que estuviera conmigo, por uno, su pasión y dos, su capacidad de ejecutar. La enorme mayoría somos gente que damos ideas, etcétera, pero poco nos ponemos manos a la obra. Y Josué es uno de los personajes que más conozco que realmente lo ejecuta de una manera increíble. Pues yo le quiero dar las gracias a Álvaro y a Josué. Me quedo con un alto contenido de información nueva que me hace repensar la manera en que observo mi entorno natural. Me quedo con las ideas de dónde poner mi negocio. Físicamente, geográficamente hay que ponerlo en un lugar que no tenga esos problemas. Me quedo también con esto que admiran uno del otro, la capacidad de ejecutar, que es la capacidad de hacer cosas, de tomar decisiones, y con la capacidad de liderazgo, que es pues, tener la visión y apuntarnos en el rumbo correcto. Han dicho cosas increíbles, extraordinarias, ojalá y el público lo haya disfrutado. Y pues, gracias. Ojalá los podamos tener de nuevo pronto para que nos hablen de la siguiente etapa, de cómo les está yendo en Sky Alert.